Buenas noches, mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz, estudio en la Universidad Unilacpoar. Mi matrícula es MX004110. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. La materia es Propiedad Intelectual. Mi profesor en línea es el licenciado Rolando Treviño Martínez. Este es mi proyecto integrador y les voy a hablar de lo que es el derecho de autor. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, lo que viene siendo el derecho de autor. Por el simple hecho de la creación de la obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, está publicada e inédita, se conoce a los derechos de autor, solo uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una obra que pasa a dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años y está establecido como el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Lo que es el derecho de autor viene, ¿cómo es que vamos a realizar el proceso de derecho de autor? Se entiende por registro a la entrada de las obras en los archivos oficiales del Estado con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y los titulares de los derechos patrimoniales. Toda persona física que crea una obra literaria artística con el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obra literaria y artística en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal llamado derecho moral. El registro de la obra cuesta 990 pesos con IVA incluido. Este pago aplica a una colección de obras es lo mismo registrar una canción que 100 canciones. ¿Quiénes son las personas que tienen el derecho de autor? Todas las personas físicas. ¿Qué beneficios tienen al registrar la obra? Pues enriquecer lo que es el acervo cultural del país, obtener documentos de prueba que reconozcan como el autor, el resguardo permanente de obras. ¿Qué se puede registrar? Todas las obras literarias, obras musicales, obras pictóricas, lo que son los dibujos, los cuadros, las pinturas. Los documentos para el registro de la obra deben de ser lo que es un comprobante de pago de derechos de acuerdo a la tarifa vigente, 2 ejemplares de la obra, quién sostiene la titularidad de los derechos patrimoniales y qué plazo tiene uno de respuesta. Son 14 días hábiles a partir del ingreso del trámite. ¿Por qué se debe de realizar el proceso de derecho de autor y qué riesgos se corren? Corre un gran riesgo y amenazas para la propiedad intelectual. Se roban lo que es la información, una infracción de derechos de autor, infracción de copia o violación, copias de reproducción o el hacer obras derivadas, el plagio, que viene siendo cuando uno usa un trabajo o ideas o palabras de otras personas como que si fueran propias. También existe lo que es la piratería. Voy a explicar lo que es la experiencia y aprendizaje en la vida personal. En mi opinión personal creo que es necesario garantizar que todos los seres humanos la protección previa a la creación de manera que se favorezcan y se posibilite el derecho de autor. La creación debe de ser defendida frente a los intereses mercantiles que la desvirtúan. Es muy importante que se haga lo que es el derecho de autor. Bueno, yo en mi opinión personal pienso que es necesario garantizar que todos los seres humanos tengan lo que es la protección previa. En nuestros días la creación debe de ser defendida frente a todos los intereses mercantiles que la desvirtúan. El derecho de autor debe de ser particular, defendido y salvado de la deformación que ha provocado de los intereses mercantiles. En conclusión, puedo decir que el derecho de autor es muy importante, ya que regula el uso indiscriminado que en muchas ocasiones se les da a determinadas obras, sobre todo que no sean suplantadas por terceros con fines comerciales. Como por igual sirve para garantizar a los creadores la divulgación de sus obras sin temor que se realicen copias no autorizadas o lo que es la piratería.
También el derecho de autor en México lo encontramos regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor y en su reglamento y su fundamento institucional lo podemos encontrar en el artículo 28. Esta es mi información acerca de lo que es el derecho de autor. Buenas noches.